Bien, amigos, continuamos. Este es el último segmento del programa. Lamentablemente son programas que siempre nos parecen cortos. En esta ocasión, Pabeliza Contreras nos está hablando de su propuesta de reforma fiscal integral. Y en este segmento, salvo que él quiera decirnos algo que se quedó del segmento de los temas anteriores, vamos a hablar del Estado ético, Pavel. Pero ahí quisiera cerrar el Estado productivo. El Estado productivo significa un Estado que tenga una política dirigida a aumentar la productividad. Y un componente central de un Estado productivo es ser un Estado solidario. Volvemos al primer principio. Correcto. Entonces se retroalimentan y Sí. se apoyan. Porque ser más productivo significa que la gente sea más productiva, en parte. Tiene que ver mucho con la educación. Tiene que ver mucho con la Y sobre educación todo y con el la gasto técnica. social. Exactamente. Y Pero además, eso se sustenta en una política de empleo sostenible. claro, eso te da apoyo a eso. Una de las quejas que tiene el sector productivo nacional es que no encuentra recursos humanos Así calificados, es. suficientemente calificados. Entonces El lo que tema- hace con frecuencia es imitar la tecnología, compra el paquete completo, pero la gente que está en las empresas tienen limitada capacidad para absorber la tecnología, más allá de usarla simplemente, e innovar a partir de ahí y adaptarla. Y eso es un obstáculo a la inversión extranjera. ¿Perdón? Correcto. Eso es un obstáculo a la inversión extranjera. Claro, tú tienes que Parte- tener capacidad parte para de- que la fuerza de trabajo aprenda, pero además asuma, interiorice qué tecnología que está usando para a partir de ahí innovar y adaptarla al uso más específico de las empresas. Pero también significa acompañar a las empresas también en conquistar mercados. El Estado productivo es eso también. Es decir, de agarrar de la mano al sector privado, al sector, incluyendo al sector agropecuario. Con frecuencia hablamos de las empresas y pensamos en empresas urbanas de servicios. No, también las empresas agropecuarias, agarrarlas de la mano y llevarlas a buscar mercados. Tener una política. Yo creo que la política en esta gestión de la administración Fernández, en los últimos 7 años, ha habido un activismo importante en el lado del CIRD. Pero mi impresión es que se ha concentrado mucho en el tema de inversión extranjera. Y no ha sido tan activo en el tema de exportaciones. Pero eso es una apreciación que yo no estoy seguro. Yo creo que hay que acompañar a conquistarme. Lo que pasa es que tú tienes que tener una oferta. Y tiene que ser competitivo. Por eso, Para tienes que tú tener una necesitas- oferta competitiva. Entonces, tú vas a salir con las empresas a buscar mercados, pero ¿con qué oferta? Pero aquí hay muchísimas oportunidades sobre eso. Entonces, hay que explotar eso. Acompañar al sector privado, a las empresas, pero también fortalecer sus capacidades productivas, fortalecer la capacidad de organización de los sectores productivos. Mucha de la capacidad, esta economía no es competitiva porque con frecuencia muchos de los sectores no tienen capacidad de organizarse, de aglutinarse. A veces hay falta de liderazgo. El Estado puede jugar un rol por lo menos de empuje inicial, de una suerte de aglomeración. Han hecho un esfuerzo en el tema de los llamados clústeres, Sí, correcto. las aglomeraciones productivas. Y ahí hay ciertos resultados que yo creo que no han cambiado el panorama económico nacional, pero hay que seguir empujando en esa dirección. Me parece que es un esfuerzo interesante. Luego está El Estado ético. El Estado ético es un Estado transparente, donde haya participación de la gente en la definición de la estructura de gasto, de la estructura de ingresos, un Estado donde no haya impunidad. Obviamente tú no vas a tener en una reforma fiscal integral, tú no vas a tener necesariamente en la ley, en el cuerpo de leyes, no vas a tener el tema de la impunidad, porque eso es otro tema. Pero la reforma fiscal requiere de reformas o de cambios en el comportamiento en otras áreas, en este caso de la justicia. Ahí está Es fundamental. el tema de la institucionalidad. Claro, Eso exactamente. es Cómo funciona la institución y si el Estado y si la justicia y en particular el Ministerio Público es un instrumento del Poder Ejecutivo, vas a tener problemas. Entonces, si el Ministerio Público tuviera más independencia y estuviera menos atrapado en este tinglado político, probablemente tendrías un aparato fiscal que funcione de manera más efectiva en impulsar el desarrollo. Entonces, el tema de la impunidad es central, porque ahí hay un flujo de recursos que se pierden en los objetivos de desarrollo muy importante y con frecuencia flujo de recursos que escapan, porque quienes se benefician, digamos, de la corrupción, del mal manejo, son sectores de altos ingresos que tienen una proporción de importaciones en su gasto muy elevada, entonces se filtra al exterior y ahí no genera nueva demanda. Entonces debería haber una verdadera independencia de las instituciones que fiscalicen
que fiscalizan al Estado. Claro, eso tiene que ver también con el tema de Cámara de Cuentas, tiene que ver con el tema y de Ministerio Porque lo que hay Público. que evitar es que haya una riqueza, diríamos, desleal, por así mismo, una corrupción, de algo que no se ha producido nada, o sea, porque en el Estado no se produce riqueza. Usted es un funcionario del Estado, usted sencillamente está haciendo una función de servicio o lo que sea, pero usted no está produciendo riqueza para hacerse en todo rico. caso. Correctamente. Entonces, ahí si es la justicia, o la justicia es un instrumento fundamental para que el Estado solidario y el Estado productivo funcionen adecuadamente. Aquello que esté del Estado solidario y del Estado productivo que esté obviamente codificado en las leyes. Sí. Claro. No, y eso es una función del Congreso en la nueva Constitución, que debería comenzar a ejercerla. Lo que pasa es que este Congreso y prácticamente todo lo que hemos tenido en los últimos periodos son muy sesgados políticamente y no juegan el papel que debería. El papel de fiscalización es muy débil del Congreso. Sí, si es débil también en las leyes, porque como tú dices, de alguna manera responden mucho al poder partidario, particularmente al partido que está en el gobierno, porque el partido que está en el gobierno es capaz de usar los recursos públicos para apuntalar sus propias candidaturas en el Congreso. Es parte de no tener un Estado efectivo. Sí. Lo que hay que tener es institucionalidad, porque cuando el Congreso tenga mayoría del partido de oposición, tampoco debería ponérsela en la China al gobierno y con frecuencia lo que hace es ponérsela difícil, extorsiona para sacar y reproducir lo mismo que el otro está haciendo. Lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, exacto. Sí, claro. Básicamente esto es un asunto de los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo. O sea, tiene que haber institucionalidad en los tres. Si no hay un adecuado funcionamiento institucional, en este caso estamos hablando simple y sencillamente de respetar las reglas existentes. Las reglas que están codificadas, que están en leyes, respetarlas. Yo no estoy hablando de cambios dramáticos y significativos, que es lo que yo quisiera, pero podemos dar un primer paso, digamos, de hacer que este tipo de leyes limitadas se cumplan, y eso va a hacer que tengamos un Estado más solidario, un Estado más productivo, porque es un Estado más ético. Sí, porque en administración hay un axioma que dice: el control que usted no vaya a ejercer, no lo instale. O sea, no crea un control. Claro, entonces tenemos instalado un control que no funciona. Exactamente. Hay un elemento aquí que es esencial en esto de la institucionalidad. Nosotros tenemos un saldo de cuenta corriente que es deficitario tradicionalmente. Siempre los egresos están por encima de los ingresos. Eso es algo en lo que hay que concentrarse en el futuro para ver de qué manera eso se va mejorando, para ser menos dependiente de la importación de capitales. Y esa importación de capitales está muy vinculada al tema de la institucionalidad. Si tú no puedes garantizar las inversiones que vengan a este país, las inversiones no van a venir. Entonces lo que tú puedes estar teniendo es una política de endeudamiento menos adecuada a la que tú deberías tener, porque tienes que ir a los mercados donde hay más que pagar un costo mayor para contratar los capitales. Y entonces tú lo que estás es creando situaciones más difíciles para las propias inversiones nacionales. Entonces son temas fundamentales. Incluso la debilidad institucional te explica flujos de capitales de lavado, por ejemplo, o de baja calidad. Sí. Entonces, que te llenan una brecha, pero que te la hace también... Pero te ponen a pagar un alto costo, porque el tráfico de droga, la evasión, el lavado de activos, todo eso lo que te genera es compra de justicia, corrupción. Correctamente. Te deteriora más todavía. O sea, llegaron por una debilidad institucional y a su vez deterioran aún más la institucionalidad existente. Y por el lado menos ilegal o menos dramático sería evitar también las inversiones golondrinas, que son esas que llegan y se van de cualquier manera. Esas son las menos recomendables, pero esas son las que aparecen cuando tú no tienes la garantía y las condiciones necesarias para traer los mejores capitales. El punto es cuál es el monto. Sí. Si tú tienes montos relativamente bajos, entonces tú lo puedes manejar. Pero cuando tengas montos inmensos, entonces te genera un nivel de inestabilidad también y de riesgo muy elevado. Pavel, se nos ha terminado el programa. Sabíamos desde ya que iba a ser corto, pero este programa está abierto y nosotros realmente nos gustaría que tú nos ayudara un poco con esas condiciones que tú tienes, a ir orientando a la sociedad dominicana, a los votantes dominicanos sobre las decisiones que deban tomar
lo que nosotros necesitamos en el futuro y la importancia que tiene un tema como este, de un pacto fiscal entre las diferentes fuerzas para hacer una verdadera reforma fiscal en el país, orientada al desarrollo y crear las condiciones necesarias para evitar que tengamos que estar endeudándonos cada día para pagar o para tapar hoyos fiscales y para gastos no productivos en la nación dominicana. Ese es un trabajo que nosotros tenemos que hacer y lo que estamos en condiciones, como tú y como nosotros, yo creo que debemos hacer ese aporte a la sociedad dominicana. No, y casi comprometer a Pavel para que venga cada vez que sea posible, que tú puedas, que nosotros te llamemos si es necesario, para que tú puedas seguir poniéndole al pueblo dominicano tus Muchas gracias, con muchísimo gusto. Yo voy a seguir escribiendo y este tema de reforma fiscal integral va a durar en la palestra 1 o 2 años seguramente. Sí, esto va a durar tiempo. Bien. Bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa.